Antes trabajaba en una fábrica. ¿Qué tipo de fábrica? Después trabajaba como tornero, después me fui a Inglaterra. Yo primero viví en Inglaterra un tiempo, con 15 años me fui a Inglaterra. Estuve allí trabajando un poquillo de lo típico, limpiar en hoteles, estudié un poco inglés, luego vine aquí y empecé a trabajar. Y después cuando vine, con el dinero que me habían dado del irme de la fábrica, me dieron una indemnización, yo quería montarme, mi idea siempre era lo de los libros, ¿no? Lo que pasa es que luego la realidad es otra. La realidad es que esta tienda es todo menos libros, al final vendes de aquí y de allá un poco para sobrevivir. Mi idea era el tema de los libros, me gustaba mucho, la prensa también me gustaba, he sido siempre un comprador y un lector de prensa, siempre. Compré la tienda y aquí llevo 24 años. Entonces después vino el boom, se construyó aquello y bueno, pues era el momento también de que se vendía mucha prensa. Aquí en Navarra siempre se ha vendido mucha prensa, sobre todo prensa local de aquí, ¿no? Y fueron años pues buenos, con los fascículos, los coleccionables, todo ese boom. Digamos que fueron 10 o 11 años de vender muy bien, la prensa se vendía muy bien, los fascículos se vendían muy bien, pero como desde el 2008 y tal, yo creo que unido al boom de internet, que yo creo que fue cuando aquí por lo menos empezó a mover bastante, y unido a la crisis que empezó a surgir ya, por lo menos en este sector, en el 2008 así yo ya lo noté. Lo que era hasta entonces subir, desde ahí empezó ya a estabilizarse y bajar, ¿no? Para este sector, además para estas tiendas pequeñitas, es muy difícil sobrevivir, muy difícil. Hace años, bueno, pues cuando había cierta alegría económica, todos, bueno, de alguna forma, ¿no? Todo era un esto, y más o menos nunca ha sido para sacar un gran sueldo, pero sí para tener un sueldo digno. La prensa se vendía muy bien y tal, pero después de todo esto que ha venido internet, la crisis y tal, vivimos para sacarte un sueldo para sobrevivir, en tiendas así, ¿eh? Pero los que más se venden sin duda son los locales. Aquí a nivel de Navarra son Diario Noticias, Diario Navarra, los que más se venden con muchísima diferencia. Y El País, que por ejemplo yo antes los domingos vendía mucho, ha caído mucho. El Mundo, lo mismo, ni hablemos. Yo aquí El País hace años un domingo vendía igual 70 países, ahora vendo 15. Todo va unido también a la caída de la prensa, ¿eh? Porque Diario Navarra lo mismo, antes vendía una barbaridad y ahora vendo un tercio de lo que vendía. Yo y todos por lo que hablamos, quiero decir que yo creo que también camuflan un poco las cifras de las ventas que ellos hacen, porque les interesa para que les metan publicidad, pero la realidad es que venden, yo creo, realmente vender bastante menos de lo que dicen, creo. Lo de la prensa y los libros, que es lo que me motivó a venir, al final pues todo eso va a la baja. Pues el pan, empecé, no es algo lógico y desde mi punto de vista mucho menos, pero claro, cuando me empezaron a abrir aquí cafeterías alrededor, todos venden la prensa. ¿Cuándo voy a vender? Sí. Bueno, yo sinceramente si pudiese me dedicaría a otra cosa, estoy ya cansado.